¿Qué pasa, gamers? Bienvenidos. Bueno, nada, vamos a hacer un segundo intento. Ayer, por fallo mío, no pude hacer todo el vuelo que quería hacer. ¿Vale? Es que como se me ocurrió ir a pensar de que el tren de aterrizaje lo tenía desplegado. Bueno, pues nada, vamos a hacer otro intento y esta vez sí, al aeropuerto Egilsstaðir o algo así, más o menos, ¿eh? En Islandia. Pegamos el salto por el Atlántico Norte. Las condiciones meteorológicas siguen siendo adversas, no han cambiado mucho. Ha cambiado un poquito la dirección, bueno, un poquito no, bastante. La dirección del viento ha cambiado. En vez de salir por la pista 1-2 como ayer, pues hoy tengo que salir por la 3-0. Vale, pues vamos al lío. Vamos al lío. Bueno, que estamos aquí en el restaurante del aeropuerto, pero vamos a preparar el Airhauler 2. Bueno, esto, a ver, yo utilizo el Airhauler 2, pero está la opción gratuita que es el Neofly. Luego hay otra de pago. Lo que no me hace el rol de que sois un piloto y buscáis trabajo en una aerolínea y os contrato. Vale, destino Bravo India Eco, voy a llevar 5, yo ejecutivo y vamos a salir de la hora que sean las 15:52. Y ahora vamos llenando más o menos por aquí, por la mitad, va saliendo como el estado de todos, si los pasajeros están a gusto, satisfechos, o poco satisfechos, etcétera. Bueno, vamos aquí con el Little Map. Bueno, se sale de la pista 3-0. Ya tengo puesto cargado el plan de vuelo para agilizar un poquito, ya lo tengo hecho. Y salimos por mar. Aquí, vamos al avión. Hoy, a ver cómo sale esto. Oh, a ver, espera. Vamos a configurar. Ah, no, ya está. Vale. Hoy he cambiado el overlay para que se vea un poquito mejor la pantalla. Vale, se ve bien el aeropuerto de salida, de llegada. Vale, hay que esperar que embarquen los pasajeros. Todavía no están. Mientras he puesto la external power, navega atrás, esperamos, salta un poquito. Bueno, está variable. Está a estar. Tenemos overcast a 1600 a 2100 bar o chavala. Aquí vamos a estar embarcando. Luego cambios aquí. Y el overlay de la pantalla, si acaso lo pondré cuando haga otros juegos, pues lo puedo poner. Y ahora para simular. Vale, pues los pasajeros ya están. Vamos a cerrar puertas. Y quitamos elementos. Tiramos la external power. Espérate que la vamos a desconectar. Desconectamos la external power. Está blanquita by bus. Voy a comprobar, vale. Esto me suele fallar y siempre tengo que reiniciar el vuelo. Vale. Calibramos el altímetro. Vale, entonces hoy voy con el GTN 750. Vamos con el transponder. Lo ponemos en standby. A ver dónde está. Aquí. Transponder en modo standby. Vamos a poner que llevamos un código transponder del 4455. Ponemos el mapa. Y la pantallita de abajo podemos poner el flight plan. Espero no tener el mismo problema de ayer o ninguno parecido. Vale, y ahora vamos a poner el curso del ILS de llegada mal 30. Dejamos aquí, bueno, aparte de ahí, esta aguja de acá. Entonces ahora volvemos a dejar esto en modo GP. El panel está más bonito, ¿no? Está iluminado. Vamos a poner el altímetro.
Vamos a llevar arma pie, damper, 1004, un avión aquí. Que no nos pase como ayer, que ayer había en la salida 3 aviones allí obstaculizando. Vale, vamos a listos para rodar. Quítate de ahí. La beacon, ahí se aparta todo el mundo, tío. Ahí no se acerca ni el tato. Parar aquí un momentito. Vale, vamos a poner el transponder ahora en modo OACOG. Vamos a ir con tato. Ayer salí, me fui hacia la derecha, esta vez es a la inversa. Vamos a la izquierda. Vale, ahora hacemos un backtrack de rodar. Vale, modo fly ice landing. Apagamos flap. No, venga, un poquitito de flap. Y aquí, esto no sé por qué no fui a mirarlo. Aquí me salen las 3 rayitas verdes. Significa que tengo el tren bajado. Si me saliesen 3 rojas, que tengo el tren arriba. Y no fui a mirarlo. Un fallo de novato. Venga, vamos arriba, tren arriba. Esta vez traemos el punto de flap. Las salas las dejamos limpias. Bajar un poquito de vertical speed. Vamos a ponerlo a 1200. También vamos ganando un poquito de velocidad. Va cogiendo velocidad. O sea que ayer, como llevaba el tren de aterrizaje sacado, me estaba ofreciendo mucha resistencia. Es que no cogía alcanzar velocidad. Tampoco lo podía ascender mucho porque no tenía suficiente velocidad. Entonces todo eso afectaba. Y también se me hizo tarde de hacer otra vez el vuelo completo. Allá miramos de corregir esos fallos. Hemos ganado un poquito de velocidad. Vamos a subir un poquito más. 1500. Se ve bien, ¿no? El panel talla. Mira, voy a poner modo de radar. Nada, está todo limpio. Normal del tiempo más o menos que hay estimado. Aunque en el panel este que he puesto superior, igual estándar, es que se me ha olvidado. Voy a poner el plan de vuelo en el chat. Ahora mismo voy a hacer para... Vale, lo mismo. Lo dejo fijado en ambos chats. Ahí está el plan de vuelo. Ahora sí que va esto como una... En el panel superior os sale la velocidad de ground speed. Ahora mismo son 203 nudos, 202. El heading, que llevamos un rumbo de 287 y la altitud unos casi alcanzando 16.000 pies. El departure y el arrival. El ETA es la hora estimada de llegada, el número de vuelo, el call sign y el tipo de avión que he dado. Ahora mismo 68 nudos y vamos aumentando. Ahora vamos de my a largo, que tiene que ir de lado el avión. Nosotros vamos en esa, el morro del avión apunte para allá, nosotros nos vamos hacia donde apunta el morro. Nosotros nos dirigimos más hacia aquí. Es por la cantidad del viento, tanto la velocidad, porque si cae mucho tengo que bajar rojas. 3 luces rojas es que está en tránsito, se está moviendo el tren de aterrizaje. Ahora están apagadas, entonces el tren de aterrizaje está Islandia. ¿Qué me pone? Vale, tenemos viento de 3, 2, temperatura 1 grado y -5 de punto de rocío. Y el cuneo cero de 125 nudos, cruzado. Colegas, ¿cómo se os queda el cuerpo? Ahora vamos así, de lado totalmente. Nos va a hacer gastar más esta zona. Vamos a ver el informe de Simbrief. Bueno, según las barbas, estamos haciendo ahora este tramo y tenemos el viento totalmente cruzado, bastante fuerte. Bueno, ya si lo habéis visto, tenemos 127, 124 nudos de viento cruzado. Es una locura. Luego por aquí va a aflojar un poquito en este otro tramo.
Pero todo lo que es esto, radar meteorológico, aquí de donde vamos a Volanta, en Volanta nos dice que nos queda una horita más o menos, estimado. Una hora, o sea, volando a la altitud pronosticada o deseada, 28.000 pies, ground speed 221 nudos, favorable. Una corriente en chorro favorable nos vendría de, bueno, y la gente que esté en YouTube me puede, si quieren interactuar con toda esta serie de comandos para YouTube, todavía no está implementado. Comando metar y código, espacio código ICAO del aeropuerto, y os da, está implementado. Eso tiene que ser otra línea de código. Está aflojando el viento, pero sigue dos. Por cierto, lo tengo que encenderla. Todas tienen sus mesitas. Porque esta aquí es la puerta de cargo. Que está aquí lo de cerrar las ventanas. Quieren totalmente. Ha ido aflojando el viento. Va aflojando, ahora ya podremos ir un poquito más rápido. Vamos a 238 nudos. Vamos muy en contra. Bueno, pues las intenciones era ahora llegar al aeropuerto este, que otra vez me lo tengo que mirar, que no sé cómo se dice. Egilsstaðir, más o menos, bueno, pues salir después de aquí y ir hasta Reykjavik, y luego de Reykjavik, eso en otra etapa, pegaríamos el salto a Groenlandia, a la costa este de Groenlandia. Miraría a ver si hay, no, va a ser un palito, una pista de largo, no tiene ILS. Esto lo malo de que para entrar aquí tiene que haber buenas condiciones. Narsarsuaq. Tiene la pista es un poquito más larga, son 6.486 pies de largo. Ya debería haber, si no es muy larga la. Bueno, vamos al continente. Puedo poner de título a los directos el World Tour con la pilota. La ser interesante es hacerla en visual, con un avión en visual. De la otra manera solo podría hacer tiempo estimado 41 minutos. Ya queda, a ver, yo lo miro a través del Little Lama, pero hay otra fórmula. Hay fórmulas para. Vamos a mitad de contacto desde fuera. Ya ha aflojado bastante. A ver, ahora nudos. Vale, mientras estamos de crucero, voy a buscar alguna información de este aeropuerto. Bueno, es el aeropuerto internacional de Gilstay, en islandés. Mejor no lo pronuncio. A ver, se encuentra en la península de Egilsstaðir, madre mía, a orillas del lago Lagartijot, entre las localidades de Egilsstaðir y Fellabér. Está a menos de una hora y media de viajarlo. Botnafjord y Bakafjord, así como las bahías de Breiðabólur. Ostras, Pedri. Es uno de los 4 aeropuertos de Islandia que cumple con todos los requisitos para operar vuelos internacionales. Funciona como aeropuerto alternativo al de Akureyri. Está abierto 24 horas. La principal aerolínea, Air Iceland, opera vuelos a Reykjavik. Bueno, como dato curioso. Ahora los nombres. Estamos en crucero. Konnichiwa. 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 Va. ¡Cobarde! ¿Cómo? ¿Qué le pasa a usted? Dice. Ahora ya viene un poquito más, pero dentro de poco tenemos que hacer un viraje y lo vamos a seguir teniendo cruzado. Se empieza a divisar la costa de Islandia. Estamos más cerca. A ver, 58 millas para iniciar descenso
Y luego tenemos 27 minutos. Resta más o menos, no me gusta hacer los vuelos demasiado largada. Esta es la hora real de actual, las 21:24, o sea que serían, llevamos 2 horas. El QNH en esta falten unas 15 millas para iniciales para llegar al Top of Descent, pues ya, pero hay fórmulas, ¿eh? Hay fórmulas sabiendo la altitud que uno es el cálculo que se hace para saber a qué distancia y no falla, ¿eh? No falla. Creo que se resta la altitud que estoy, se quitan los ceros, se resta con la altitud de que nueva, luego se multiplica por 4. Y el resultado son las millas que faltan. Yo miro el Little Map y más o menos me anticipo un poco, llevando el tipo de avión que llevo, pues unas 15 millas es suficiente, 15 millas de antelación. Empezar. Llevamos un avión aún más pequeñito que no va tan rápido, entonces podemos apurar incluso hasta 5 millas. Y ya un airliner, entre 20, que ha pegado un cambio brusco. Hostia, hemos pasado a 90 nudos de viento cruzado. Llevar ahora más o menos unos vientos más o menos bien. Ahora otra vez. Ahora 40 nudos, casi en cara para preparación. Nuevo reporte, ráfagas a 17. Buena visibilidad, tenemos escatos y nubes quebradizas a 11.000 pies. 1 grado y punto de rocío -6. QNH 1002 en el chat de YouTube. Ahí los pasajeros que habían puesto las mesitas, vamos a pedir que las retiren. Vale, vamos a visitar la isla de los volcanes. Thank you. Muchas gracias por el follow, Nicolás Rocket. Bienvenido a bordo. Estamos ya llegando a ver si lo digo. A ver si lo digo. Mira, estamos llegando a Egilsstaðir en Islandia. Y hola, ¿qué tal? Bienvenido a bordo. Vamos a visitar esta isla de volcán. Bueno, ayer hice un intento. Bueno, he visto lo que he visto. He visto lo que he visto, pero no lo he probado, ¿eh? Lo he visto a través de otros streamers o gente que lo ha probado, la alfa. Pero bueno, aún es pronto para hacer juicio. Todo piensa que es una alfa y bueno, que estará llena de fallos, pero los irán puliendo. Mira, yo tengo también una 1600, creo que sí, 1660. A ver, pon exclamación equipo. Te saldrá mi PC como lo... Espera. Vale, una 1650 es la que tengo yo. Eso es el equipo que tengo yo. A ver, yo si voy a jugar con el Flight Simulator 2024, lo tendré que correr con ajustes mínimos. O ajustándolo un poquito, ir quitando según qué cosas. Igual en calidad gráfica no se me verá muy bien. Bueno, será para probarlo. Es que antes de comprarlo prefiero probarlo con la Game Pass y me lo descargaré, lo probaré y bueno, ya veré si veo que me convence o si me conviene más esperar. Es que de gráficos con el 2020 yo no creo que haya mucha diferencia, ¿eh? Yo por los vídeos que he visto, vale, sí que ganas más calidad en lo que es la hierba y no sé qué y tal, los efectos de los árboles, pero tampoco le veo mucha diferencia. A ver, así como cuando sacaron el FS 2020, sí que se notaba
un salto importante en los gráficos con respecto a lo que teníamos antes con X-Plane 11 y, y Prepar 3D, y cambia en eso, pero yo lo que me estoy refiriendo es a nivel de gráfico. De gráfico, como tú lo veas, yo te pongo un FS 2020 y te lo pongo a tope de gráficos, y con uno de un FS de 2024 tú no vas a notar la diferencia. Igual la notas, pero muy, muy pequeña, muy pequeña. Es lo que te vengo a decir. Que vale que en el FS 2024 va a haber lo de la carrera, misiones, digamos, al, a la aproximación. Hombre, claro, pero eso es un negocio. Tú piénsalo, que esto sacan un nuevo juego y más dinero. Eso es más dinero. Lo mismo que han querido hacer al hacer X-Plane 12, eso es un negocio. Con X-Plane 12 hubiesen podido sacar una nueva versión del X-Plane 11 y ya está. Pero ¿qué han hecho? Como vieron que había MSF, o sea, Flight Simulator había sacado su versión, que era el boom, y no sé qué ellos quisieron quedar atrás, y al final, ¿qué han hecho? Han fracasado. Porque tampoco han tenido mucha clientela que haya comprado el X-Plane 2. Vamos a poner luces de aterrizaje. Voy a calibrar el QNH del campo a reducir velocidad. Guapo, qué guapo. Y eso que no tengo instalado una malla. Chicos, estamos ya dentro de poco. Vamos a aterrizar. Ahora que va a hacer un viraje activo de Hotel November. Voy a dejar. A ver qué hace. Me voy a mantener a este nivel de vuelo a 5300 pies por seguridad. Activar Reverta. ¡Hombre! El Suone, muy bien. Con esa raid de 5. Muchas gracias, el Suone. Espérate que te hago una promo. Ahora estoy ya a tercer. Thank you. Ya hemos cogido el ILS. Muchas gracias por ese follow, Edurich Return. Engancha el ILS. Pero es majo el Suone. Nada, estáis bienvenidos y bienvenidos a Islandia. Venga, tren abajo. No vaya a ser que me despiste. Venga, chicos, que estamos dando la vuelta al mundo con la Pilatus PC-12. Otro puntito de flash, vale. Y tengo viento cruzado. Sí, 20 nudos. 20 nudos de viento cruzado. Poner más flats para poder controlar mejor el... Vale, ya está descendiendo. Ya hemos enganchado el ILS. Y ahora ya baja solito con el piloto automático. Va descendiendo poquito a poco, ¿vale? Aquí tenemos el avión. Oye, qué guapo, ¿no? Que la vista es más guapa. Ahora veremos qué tal me va a venir el aterrizaje. En el momento que desconecte el piloto automático, nos vamos a reír un rato. La pista se ve ahí al fondo. Ahora, ¿cuántas millas? Estamos a 9,8. Estamos un poquito lejos. Bueno, que sepáis también que le doy al farming, ¿eh? Le doy al farming, aparte del Flight Simulator, pero también le doy al farming. Ahora mismo son los dos juegos que le estoy dando más, al Flight Simulator y al farming. Vale, de momento no tengo que hacer nada más. Combustible me va a sobrar. Voy a mirar a ver si está bien calibrado. Y bueno, he salido de la ciudad de Vagar, que está en las Islas Faroe, y llegaba a este aeródromo que está en la costa este de Islandia. Mañana voy a hacer otra ruta que será salir de este aeropuerto y llegar hasta Reykjavik. Poquito a poco nos iremos acercando al continente americano con este avión. Este avión, al no tener un
un rango de alcance muy largo, no podemos hacer transoceánicos. Entonces tenemos que buscar escalas más cortas, más próximas, para poder acceder al otro continente. Así que lo que tendré que hacer será de Islandia a Groenlandia y de Groenlandia cruzarme lo que es la gran isla de Groenlandia hasta la otra costa y de Groenlandia hasta Canadá, a algún aeropuerto de Canadá, y luego ir bajando por Estados Unidos, el Caribe. Nos vamos a ver a los de América del Sur. Y bueno, voy a hacer un recorrido por todo el mundo con este avión. Siempre los voy a hacer en IFR. En algún punto a lo mejor haré un visual para hacer un tour visual. Que también están chulos los vuelos visuales. Hola, buenas noches, Francisco. Estamos llegando ya al aeropuerto de impronunciable. Un aeropuerto impronunciable en Islandia. Vamos a ver fiordos, glaciares y demás, y volcanes. Pero vamos, los nombres aquí es que es difícil de pronunciar. Ya, ¿cuántas millas? 2,7 millas. Venga, ya se ve un poquito. Cuando me diga 500 pies, desconecto el piloto automático. Voy a apurar hasta el máximo. Gracias por el like, Francisco, muchas gracias por el like. Y venga, que haces un favor, venga, 500 pies AGL, desconectamos el piloto automático y a verlas venir con el viento cruzado que ha bajado un poquito. Igual lo podré llevar mejor. Vale, 500 pies, venga, vale, ahora lo está. Vale, de momento el viento no me lo está. Vale, cortamos la potencia, vamos a ponerle a la reversa, ¿dónde se sale? A ver, chicos, espérate un momentito, que fallo mío, que no he mirado por dónde sale. Ah, vale, está atrás. Doy la vuelta aquí mismo en la pista de tacto. Quitamos las luces wing, strobos, record. Vamos a poner esto en ground idle. Luego ponemos el transponder en modo standby. Vamos a cualquier parte. Motor, siempre me sale motor. Inverter gen 1 ya se puede fumar. Bueno, cuando salgáis, cabrones, esperad un poco. Vale, beacon ya la podemos apagar, a vomitar, lo que queráis. Vamos a pedirle a estos pasajeros desembarcar. Vale, pues vamos a ver los pasajeros, porque iba con Air Hauler 2 pasado. Bueno, satisfacción 100%. Vale, pues ha ido bastante bien. Finalizamos el monitoreo. Ok, vamos a ver ahora una fuerza. Toma dura, toma segura. Pues nada, espero que os haya gustado. Volvemos aquí al Flight Simulator. Aquí con esta vista. Y nos vemos mañana sobre las 9:30 también. Parallador. Está 20 nights con un espectador. La raid a 20 nights. No, la raid. Venga, chicos, nos vemos. Chao.